Ok, entonces estábamos en esto de que definimos la integral de Darboux-Stieltjes y la integral de Riemann-Stieltjes, y de hecho lo último que vimos, si mal no recuerdo, es que la integral de Riemann-Stieltjes es una especie, bueno, no es una especie, es una generalización de la integral de Darboux-Stieltjes, y entonces cuando uno da una generalización, pues uno lo primero que debería de pensar o de preguntarse es, bueno, ¿y qué gano yo generalizando este concepto? Supongo que ya todo el mundo se imaginará que lo que ganas es que puedes integrar más funciones, ¿no? En la de Riemann, perdón, en la de Darboux-Stieltjes, la función con la que se integra, con la que, bueno, la que va aquí al final de la integral, se suponía que era una función no decreciente y para Riemann-Stieltjes ya no hacemos esa suposición y entonces como que deberíamos de ganar más funciones, o sea que podemos integrar con respecto a más funciones. Pero bueno, eso nada más así como una buena, como se dice, una buena intención, pero en realidad pues habría que discutir de verdad qué ganas, ¿no? Y entonces, antes de discutir eso, pues necesito este teorema que habla acerca de la ay, ¿cómo se dice eso? Linealidad de la integral, o sea que tiene estas propiedades lineales, es decir, que abre sumas y saca exponentes. Lo escribí aquí. Por ejemplo, si tú tienes una integral, bueno, si tú sabes que f y g son integrables con respecto a la f mayúscula y tienes dos números reales, entonces la suma de c por f1 más c por f2 también es integrable con respecto a la misma f y se cumple que puedes sacar las constantes y abrir las sumas, ¿no? Eso es lo que dice el número uno. Y el 2 dice que si tienes la misma función f, que es integrable con respecto a f mayúscula y también es integrable con respecto a g mayúscula, y tienes otra vez dos números reales, entonces la f es integrable con respecto a c1f más c2g, y además pues se cumple que puedes también sacar, digo, ¿cómo se dice? Sacar constantes y abrir sumas, ¿no? Eso es lo que dice este teorema. Y entonces, idealmente, se los dejaría de tarea. Idealmente, porque pues en realidad la prueba no es muy difícil, hay que escribir muchas cuentas, pero en realidad lo único que usas es que de las sumas puedes sacar constantes y separarlas de manera conveniente. Pero igual, si alguno de ustedes en este momento dice, no, yo quiero que mi profesor me la escriba para ver de verdad que es muy fácil, les voy a dar 16 segundos para que me digan si alguien quiere que escriba alguna de estas dos. Solo una, ¿eh? Porque las dos ya es mucho. 16 segundos y nadie dice nada. Sí que David, sí la dejamos de tarea o sí la escribimos. Daniela dice que la segunda, chin, ya ni modo. Voy a tener que tragar mis palabras y voy a decir, pues como ya alguien dijo que sí, que la segunda, pues escribimos la segunda. La primera también se hace igualito, ¿eh? Pero bueno, ahorita van a ver qué es lo que se hace. Ay, a ver si puedo tratar de comerme algunos pasos, aunque sea, pero bueno, si no, pues ahí ustedes me dicen. A ver, lo que uno diría en este momento es, para probar la 2, uno quiere probar que de verdad esta cosa es integrable y que se cumple esta igualdad, ¿no? Entonces, para ver que esa cosa es integrable y se cumple la igualdad, uno se agarra de la definición y antes de decir cualquier cosa, vamos a, pues a decir lo siguiente, a ver, sea primero, pues una partición del intervalo AB, ¿no? Y lo que hay que hacer, bueno, acuérdense que la integral se define con respecto a sumas de Riemann, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es, hay que calcular la suma de Riemann, que creo que se la escribíamos así, de
P, F, y con respecto a la que yo quiero integrar es C1, F, perdón, más C2G, ¿no? Entonces tengo que escribir esa suma. Y ahí vamos. Sea P una partición, a lo mejor yo debería de decir lo siguiente, que P sea X0, X1 y así como siempre, hasta Xn. Y además, para construir una suma de Riemann, me tengo que tomar para cada I, desde 1 hasta n, me tengo que tomar el famosísimo xi que vive en el intervalo xi menos 1, x, ¿no? Y ahora sí ya puedo calcular la suma de esa cosa y entonces pues la voy a escribir, ni modo. Eso es por definición la suma desde que y es igual con 1 hasta n de la función evaluada en el xi y luego tengo que multiplicar por, como esta es con la que respecto estoy integrando, chin, ya ven por qué no lo quería escribir, tengo que multiplicar por C1F de XI más C2G de XI menos, y aquí lo voy a poner entre paréntesis, C1 de F XI menos 1 más C2G de XI menos 1. Ay, ya lo escribí todo, creo. Me falta un paréntesis. Ahí está. Eso nada más es la suma de Riemann, ¿no? Y entonces para seguirle, pues déjenme ponerlo por acá para que me quede espacio de hacer algunas otras cosas. Eso, pues por las propiedades de la suma, puedes decir, pues fíjate que, a ver, vamos viendo, ¿no? A ver si nos podemos ahorrar algunos pasitos. Este numerito es muy grande, pero yo podría multiplicar este por este, y luego este por este, y luego este por este, y luego este por este, y separarlos porque en realidad son cuatro sumandos y los puedo separar y administrar como yo quiera. Y entonces a ver si nadie se enoja conmigo si escribo, pues eso es igual a la suma desde que y es igual con 1 hasta n. Este, Voy a poner primero el C1. Ya no sé qué quiero poner, déjenme pensarlo un segundo. Sí, a ver, voy a poner el C1 primero, luego voy a poner el F del lexi I, y luego cuando multiplico yo este por este, me falta un F, F de xi, y luego, si me fijo, cuando multiplico este por este, ambos tienen a C1, a F en xi, y me faltaría aquí, con el menos, tengo menos F de xi menos 1, ¿no? Y esos serían los primeros dos que voy a administrar de esa manera. Y hasta me dan ganas de sacar de una vez el C1, pero chin, no sé si se van a molestar mucho conmigo si le borro aquí y digo, pues de esto de una vez yo podría sacar el C1, ¿no? C1 por la suma desde que y es igual con 1 hasta n de eso. C1 es una constante, pues sale de la suma, ¿no? Y eso eran los primeros dos, ¿no? Y luego tendría el C2, de una vez lo saco, la suma desde que y es igual con 1 hasta n, y entonces ahora estoy trabajando con este y este, y este y este, ¿no? Y entonces ambos tienen a C2, y entonces lo que me quedaría es F, perdón, F chiquita evaluada en el xi, luego del primero saco una G de xi y luego le saco al segundo, me falta un G2 de xi menos 1. Y ya vieron lo que está pasando, ¿no? En realidad, pues si uno se fija, esto es C1 por la suma de Riemann de F, perdón, de P con respecto a F y con respecto a F mayúscula, ese es el primero de aquí, y esta es la suma de Riemann, y la otra que me queda del otro lado es más C2, la suma de Riemann de F, de P, F con respecto a G.
Y ya acabé. Esa es una observación, ¿no? O sea, dada cualquier partición, uno nota que la suma de Riemann con respecto a esa partición de todo esto es lo mismo que sacar C1 y usted queda la suma de Riemann de esto menos más C2 y la suma de Riemann de esto. Y ya casi acabaron, ¿no? Porque entonces uno dice, ah, bueno, entonces, ¿cómo pruebo que es integrable y que su integral es exactamente ese número que estoy diciendo arriba, ¿no? Este, pues ya nada más dices, pues para probar que es integrable, pues dices, pues échame una epsilon mayor que cero, ahora sí, ¿no? Sea, ay, ching, sea epsilon mayor que cero. Ya que observamos eso, dices, ah, pues ahora ya es muy fácil, sea epsilon mayor que cero. Y entonces uno se tomemos, ay, ¿cómo le pongo así? Tome una partición P, uno le voy a llamar, del intervalo AB, de tal manera que para toda Q más fina que P, más fina que P se escribe así, para toda Q más fina que P, este, para toda Q más fina que P, ahora sí, la integral, bueno, el valor absoluto de la suma de Riemann con respecto a Q, con respecto a F y con respecto a F, diste de la integral. Ay, a la integral debería yo de ponerle un nombre. Pues no, mejor no le pongo un nombre. De la integral de A a B de F, ¿no? Acuérdense que una de mis hipótesis es que F es integrable con respecto a F mayúscula, ¿no? Y entonces para toda epsilon yo puedo dar una partición de tal manera que yo puedo hacer este chiquito y este lo voy a querer hacer más chiquito que epsilon sobre, um, ¿sobre qué? Sobre el valor absoluto de C1, que por cierto es un número más grande que cero. A ver, aquí tengo un pequeño problema. No sé si ustedes ya lo notaron, pero nunca os dije qué pasaba si C1 era cero. Pero si C1 es cero, la cosa es trivial. Y si C2 es cero, la cosa es trivial. Entonces, a lo mejor aquí debería yo de suponer, sin perder generalidad, a ver aquí antes de cualquier cosa, supongamos, sin perder generalidad, que C1 y C2 son más grandes. C1 y C2 son distintos de cero. En el caso de que sean cero, este, la cosa es trivial. Pero bueno, ¿y eso por qué? Porque la función es integrable, ¿no? Esto a lo mejor no lo dije, pero esto que acabo de poner es porque la función es integrable con respecto a f, ¿no? O sea, como la función es integrable con respecto a f, yo puedo agarrarme eso. Y ahora, como la función es integrable con respecto a g, yo puedo también agarrar, bueno, aquí lo ponemos así, chin, ya no sé qué estoy diciendo, pero esto es, o sea, aquí, chin, déjenme borrar esto porque no se va a ver feo. Y entonces aquí me faltó poner que esto se sigue, ay, lo hice mal otra vez, esto se sigue de que f es integrable con respecto a f, ¿no? Se sigue eso que está escrito ahí. Y luego, como f es integrable con respecto a g, ahora sí, como f también es Riemann integrable con respecto a g, pues yo me puedo tomar, y le voy a poner una flechita así, como eso pasa, yo me puedo tomar una partición P2. Ay, aquí lo puse mal y nadie me ha dicho nada. Aquí puse unos números reales y no son los números reales, no es una partición. Ajá. Como es integrable también con respecto a g, yo me puedo tomar una partición del intervalo AB de tal manera que si Q es más fina que, que P, entonces yo puedo hacer R, Q, F, G
Esto lo puedo hacer más chiquito que la integral de AB de F de G, y eso lo puedo hacer menor que epsilon entre el valor absoluto de C2. Ok, y ya que tengo eso, me tomo, entonces uno considere la partición, que no sé cómo le voy a llamar ahora, pues no sé, P, estrellita, que sea P1 unión P2. Y, y note usted que P estrellita refina tanto a P1 como a P2. Y más aún, si uno se toma una Q de tal manera que es más fina que P estrellita, en particular, también es más fina que P1 y que P2, ¿no? Y entonces, ay, aquí me faltó poner el P1 y aquí me faltó poner el P2 y nadie me dijo nada, pero bueno, ya se los puse. Y entonces dices, bueno, pues me tomo uno más fina que la unión. Y ya acabaron casi, a ver si lo podemos hacer así. Y entonces uno dice, chin, a ver, vamos viendo, ¿no? Ay, ya lo vi, ya nomás falta escribir un paso. Y entonces uno dice, pues entonces si tienes esta situación, la suma de Riemann con respecto a Q, este, con respecto a Q, F, y esta cosa de acá que se llama C1F más C2F, ajá, esa suma de Riemann, menos lo que yo quiero que sea la integral, ching, mientras lo que yo quiero que sea la integral. A ver, la integral yo quiero que sea... ¿Qué quiero que sea la integral? Ya no me acuerdo. Ah, sí, ya me acordé. C1, la integral de A a B, F, de A, ay, F es aquí, es F minúscula, de F más C2, la integral de A a B, de F, de G. O sea, yo quiero que esto sea la integral. Entonces, de acuerdo a mi definición, dice que yo debo de dar una partición, ya la di, de tal manera que si me tomo cualquiera más fina, esta cosa la puedo hacer más chiquito que epsilon, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues esto, por lo que observamos acá arriba, acuérdense que observamos acá arriba que la partición grandota, digo, perdón, la suma de Riemann grandota se puede dividir en estas dos sumas de Riemann chiquitas, ¿no? Bueno, más chiquitas. Y entonces uno dice, pues esto no es otra cosa, a ver, lo voy a poner aquí igual, y espero que ya todo el mundo note lo que voy a hacer. Déjenme ver cuánto espacio me queda, según yo es suficiente. Entonces, el de arriba lo voy a cambiar por C1 R Q F F mayúscula. Eso es parte del primer sumando, ¿no? De este primer sumando. Y luego de una vez le voy a cargar la primera parte de este sumando, ¿no? Entonces le voy a poner aquí menos C1, la integral de A a B, F de F, ¿no? O sea, le estoy cargando esos dos. Pues aquí está mi valor absoluto. Voy a poner unos paréntesis cuadrados para que se vea más o menos lo que estoy haciendo. Y luego le voy a poner más. Y luego la otra parte que me falta de este es la otra, ¿no? O sea, lo voy a escribir. Entonces, la otra parte que me falta de ese es C2 R Q F G. Esa es la otra parte que me faltaba de la suma de Riemann grande. Aquí es paréntesis cuadrado. Y luego le voy a cargar el C2, la integral de A, B, F de G. Y ya, ¿no? Ya acabamos, ahora sí. Cierro el valor absoluto. La desigualdad del triángulo me dice que ese de ahí es menor o igual que el valor absoluto del primero más el valor absoluto del segundo, ¿no? Y como tengo un C1 que está factorizando aquí, digo que es factor de estos dos, y aquí tengo un C2 que es factor de esos dos, entonces por todo lo que dije, la desigualdad del triángulo me diría que entonces tengo que eso es menor o igual. El C1 de una vez lo saco con valor absoluto y me quedaría el valor absoluto de RQFF
menos la integral de AB f de f, y entonces eso cierra el valor absoluto. Acá le saco el valor absoluto al C2, lo factorizo y lo saco, y me queda en otro valor absoluto RQFG, y me quedaría menos la integral de AB de f de g. Y ya acabamos, ¿no? Porque entonces uno observa, pues fíjate que Q no solo refina P estrella, también refina P1. Y entonces, como no solo refina estrella, también refina P1, entonces yo tengo esta desigualdad. Y otra vez, Q refina también a P2, y entonces tengo esta desigualdad, que son estas dos de aquí, ¿no? Esta y esta. Y entonces ya acabé, puedo decir que esto es menor o igual, menor estricto de hecho, que Ah, bueno, ya no sé si me quedó bien, aquí debería de ser epsilon más epsilon, ¿no? Porque el C1 se va y entonces me quedaría 2 epsilon, y entonces para que todo quede bien, espero que nadie se enoje conmigo si uno pone aquí un 2, y si uno pone aquí un 2 le queda epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es epsilon. Y ya acabé, ¿no? Me dieron una epsilon, encontré una partición de tal manera que cualquier más fina que esa partición se cumple que esta diferencia es menor que epsilon. ¿Eso qué me dice? Que la función f es integrable con respecto a esta función, y además su integral es exactamente este numerito, ¿no? Que era lo que yo quería probar. Y entonces nada más lo voy a escribir en lo que ustedes me dicen si se entendió todo. Entonces, f de verdad es Riemann-Stieltjes es integrable con respecto a C1F más C2G, y además la integral de A, B, bueno, ya no quiero escribir todo eso, este, esto de aquí, bueno, lo escribo. Y además la integral de A, B, en lo que ustedes me dicen si se entendió, ¿no? De F, de ay, me faltó aquí un C1F más C2G. Esto es igual a C1 la integral de AB F de... Ay, aquí puse un F1 que ni siquiera va, de F. Estoy haciendo tiempo en lo que ustedes me dicen si se entendió o no, ¿eh? Más C2 la integral de AB de F de G. Listo, ya acabé. Ahí está. Dice que Alejandra secundaba, pero eso fue hace como media hora. Perdón, se entendió bien, profesor, quedó claro, gracias. Bueno, ahí está. Y entonces la integral, de verdad, es lineal, ¿no? Ay, ya no quiero usar esas palabras porque luego me van a decir de cosas. Es un operador lineal, ¿no? Esos como los que se ven en álgebra lineal. Espero que sepan de qué estoy hablando. Si no, pues tampoco se preocupen. Saca exponentes y abre sumas, dirían mis profesores de cálculo, ¿no? Bueno, la otra sí se les queda de tarea, ¿no? La uno sí la hacen ustedes de tarea. Y entonces vamos a aprovechar esta, esto tiempecito que nos queda para decir otras cosas de... bueno, sí estábamos en esta discusión de qué ganábamos, ¿no? O sea, como qué funciones, con respecto a qué funciones se puede uno, ¿cómo se dice? Se puede uno integrar, ¿no? Y entonces para eso necesitamos una, pues una nueva definición, y entonces la voy a escribir en la siguiente hoja. A ver, ahí va. Bueno, por cierto, sí vieron que la prueba era muy fácil, ¿no? Nomás había que escribir las definiciones y ya. Bueno, ni modo. Voy a escribir lo que queremos ver. Variación acotada. Ahí está. A ver, antes de discutir cualquier cosa, vamos a poner un ejemplo de qué pasa. A ver, acuérdense que estábamos tratando como de discernir, ay, ya ven,
Sí, era Darboux-Stilles y Riemann-Stieltjes, ¿no? Y en Darboux-Stilles uno tenía una alfa, ¿no? Y aquí en Riemann-Stieltjes uno tiene una F grandota, ¿no? Y acá a esta alfa se le pide que sea, ¿cómo se dice? No decreciente, ¿no? No decreciente. Ya nomás lo voy a dejar así. Y a esta, aquí nada más uno le pide que sea acotada, ¿no? Ajá. Y entonces uno dice, ah, bueno, ya vimos que si eres Darboux-Stieltjes integrable, o sea, si estás en este contexto, pues eso en particular eres Riemann-Stieltjes integrable, ¿no? También estás en este contexto. Y como, ahorita como queremos ver qué nuevas funciones puedo poner yo aquí para tratar de decir, ah, pues sí, la integral de Riemann-Stieltjes es más general que la de Darboux-Stieltjes, porque considera todos estos casos que no había considerado antes la integral de Darboux-Stieltjes. Espero que así se, pues que así lo entendamos. Y entonces vamos a ver qué onda con la alfa primero, y ahorita vemos qué más, ¿no? Y entonces suponte que ajá, ajá, sí. Suponte que estás trabajando primero. Supón que tu F es no decreciente, ¿no? No decreciente. Y entonces, una cosa que estuvimos usando en Riemann, digo, en Darboux-Stieltjes, y que a lo mejor no hicimos mucho énfasis en eso, es que si uno tiene, bueno, estamos suponiendo, por supuesto, que F va del intervalo a B a los reales, ¿no? Y es acotada. O sea, estamos como en el caso de Riemann-Stieltjes, ¿no? Entonces, siempre para toda esta discusión voy a pensar que f es una función que va del intervalo a b a los reales y está acotada. Primero vamos a ver, o sea, si f es como alfa, ¿no? O sea, si f es no decreciente, como nuestra alfa. Una cosa que usamos y que dije que a lo mejor no le hicimos mucho énfasis en ese entonces, pero ahora quiero enfatizarlo, es que si tú te tomas una partición del intervalo a b, y te fijas en esta suma, o sea, en la suma desde que i es igual con 1 hasta n de f bueno, esta partición, por supuesto, se me olvidó ponerlo, pues su partición tiene x0, x1 y así te vas hasta xn, ¿no? Y entonces, uno de los sumandos en nuestra integral de Riemann-Stieltjes es este, ¿no? O sea, acuérdense que había, bueno, para calcular las sumas superiores y las sumas inferiores, aquí se le ponía un MI o un MI mayúscula, ¿no? Multiplicado por este número. Pero no sé si se acuerdan que esta era como una suma telescópica, o sea, que el primero se conservaba, el segundo se eliminaba con el tercero, y así porque ibas más, menos, más, menos. Esas cosas se les llaman suma telescópica, ¿no? Y de hecho, no sé si quieren que lo haga, pero voy a decir aquí rápidamente que esto nada más es f de b menos f de a, ¿no? Y de hecho es una cosa que usamos varias veces y que les digo que no recalcamos mucho, mucho, pero, o sea, esta suma siempre te da este valor y eso nos ayudaba en algunas pruebas para demostrar que las sumas superiores sí de verdad convergían a algo o no, ¿no? Este, y entonces lo que quiere uno es como generalizar este concepto, ¿no? Y entonces uno dice, ah, bueno, pero si se fijan, a ver, voy a hacer un dibujito, nada más para dibujarnos, a ver, y entonces aquí están los reales, por aquí está el intervalo AB, y entonces bajo estas hipótesis, pues quién sabe cómo sea su función, pues no tiene que ser continua ni nada, acuérdese usted, quién sabe cómo sea su función, pero empieza en algún lugar, este es f de A, termina en algún lugar, esto es f de B, y
es creciente, ¿no? Estamos suponiendo ahorita en este momento que es creciente. Puede hacer cosas muy locas, ¿eh? No, o sea, no sé qué pintar, si pintar cosas así o así, no sé, pero voy a pintar algo, nada más por pintar algo. Estoy suponiendo que la verdad la función es creciente. Y lo que está pasando aquí, o en otras palabras, uno puede decir que esta función no varía mucho, ¿no? O sea, como que lo más que puede variar, y ahorita digo más esto de qué significa de lo más que puede variar. O sea, lo más que puede variar es esta, ¿cómo se llama? Es esta distancia, ¿no? Lo que hay de f de b a f de a. Es lo más que puede variar, o sea, pues, pues es como el punto más, los dos puntos más alejados, eso, a eso le llamo variación, ¿no? No, no siempre, bueno, son los puntos más alejados y de hecho si uno se fija, los puntos de en medio, como la función es decreciente, pues este punto va a estar más arriba que f de a, ¿no? Su imagen. Y este otro punto va a estar más arriba, bueno, más abajo que f de b porque es más chiquito que b. Y entonces la distancia que hay entre esos dos valores, pues es chiquita, bueno, chiquita, más chiquita que quién, que el número fijo f de a menos f de b, ¿no? Sí, no sé si se entiende, o sea, las funciones crecientes no pueden variar más que esta distancia. Es decir, si te tomas otra vez cualesquiera dos números y te fijas en sus imágenes, pues sus distancias, la distancia de las imágenes va a ser más chiquita que este número fijo que nos dieron al principio, ¿no? Y entonces sería f de x y menos uno. Sí, gracias. Qué bueno que me fijé, digo que te fijaste, porque nadie me había dicho nada, pero sí, aquí es f de x y, ay, menos uno. Y entonces, a ver, lo que estaba tratando de argumentar ahorita es este, que si tú te tomas cualesquiera dos puntos aquí en este intervalo, pues lo que distan sus distancias, o sea, lo que distan sus imágenes es más chiquito que este número. O sea, no pueden variar mucho, eso es lo que más o menos nos dice este dibujo, ¿no? Cualesquiera dos puntos, pues te fijas, no puede variar mucho. Y entonces de ahí nace el siguiente concepto. A ver si lo puedo escribir ahora sí. Definición. Este, Ahora no vamos a suponer que la función es no decreciente, ¿eh? Nada más estamos suponiendo. De hecho, no vamos a suponer nada de la función porque es una definición, ¿no? Entonces sea f una función que va del intervalo cerrado a b a los reales, ¿no? Este, este, decimos que f es de variación acotada. Ay, qué feo escribo. Si existe un número m en los reales, de tal manera que para toda partición del intervalo AB se tiene que, ay, a ver, lo voy a poner así, para toda partición P del intervalo AB, por supuesto, aquí estamos pensando que nuestra P pues va a tener puntos x1, x0, x1, x2 y así hasta xn, se tiene que, a ver, esa suma, ¿no? O sea, la suma desde que y es igual con 1 hasta n del valor absoluto de f de xy menos f de xy menos 1, ese es menor que nuestro número, menor o igual que nuestro número m. Y ahí está. A ver, ¿y cómo se piensa esto? Bueno, ¿cómo lo pienso yo, no? A ver, sería bueno a lo mejor hacer un dibujito, no sé por qué puse esa línea, mejor voy a hacer un dibujito.
Este, bueno, a ver, ahí están los reales. Supongamos que ahí está el intervalo AB en algún lugar. Ahí está el intervalo AB. Yo debería de poner los intervalos AB en otros lugares, no siempre, donde siempre los pongo. Y entonces dices, pues yo tengo un número M, ¿no? Entonces, pensemos en nuestro número M, que vaya a ser, que es una distancia, ¿no? Entonces pensemos que es lo que mide ese intervalo. Ese intervalito, a lo mejor debería de ponerlo yo de otro color para que no me confunda. Y entonces dices, pues yo tengo un M por ahí, que es pues alguna distancia, bueno, algún número real, que por cierto es positivo, ¿eh? Porque estos son valores absolutos, y entonces es un real positivo, y entonces pues sí es como, puedo pensarlo como una distancia. Y entonces lo que dice esto es que no importa cómo partas tú tu intervalo, o sea, puede ser una partición cualquiera, si tú te tomas dos elementos de la partición, por ejemplo, digamos, este este, y te fijas, bueno, dos consecutivos, por supuesto, este, y te fijas en cuánto distan, o sea, a ver, dices, pues estos dos van a distar cierto, ¿no? O sea, tienen sus imágenes, estos dos también tendrían sus imágenes, estos dos también tendrían sus imágenes, los voy a poner por acá abajo, estos dos también tendrían sus imágenes, los voy a poner así. Sí, no sé si me va a salir el dibujo, pero fíjense que lo que dice es que si uno se toma, bueno, a ver, lo voy a poner así grande para que se vea, o sea, uno se toma la diferencia entre estas dos alturas, y luego la diferencia entre estas dos alturas, y luego la diferencia, ay, a lo mejor le voy a ponerlo en otro color, bueno, sí, no importa, la diferencia entre estas dos alturas, la diferencia entre estas dos alturas, la diferencia entre estas dos alturas, la diferencia entre estas dos alturas y ya me pasé seguramente de mi M y la diferencia entre estas dos alturas. O sea, a ver, si uno se pone de veras a calcular ese numerito, lo voy a poner, no sé, en morado. La diferencia entre estas dos alturas sería como esta morada, ¿no? Y entre estas dos, pues parece que hay una diferencia chiquita. Y entre estas dos, pues la diferencia sería más o menos eso. Y entre estas dos, la diferencia sería más o menos esto. Y entre estas dos, la diferencia sería más o menos esto. Y entre estas dos, la diferencia sería más o menos esto, ¿no? ¿Sí? O sea, y luego tendría que ponerme a sumar estas cosas y se supone que son menores que esta M. Pero bueno, pues en mi dibujo ya no me salió para que no me quede la cosa tan fea. Voy a decir, pues, a ver, la M pues tiene que ser más grande, ¿no? Para que de veras en ese caso se cumpla del dibujo. Pero bueno, y entonces lo que está diciendo, en cierto sentido, es que no varía mucho la función, ¿no? O sea, si tú te paras en cualesquiera dos puntos, voy a tratar de hacer un dibujo por acá abajo mejor, si tú te paras, eh, bueno, a ver, ahí está mis reales, aquí está mi intervalo AB, mi intervalo AB, este, pues uno dice, pues bueno, como cuántas, ¿qué iba yo a decir? Así dices, tú tienes ahí tu función y tú dices, bueno, yo no sé cómo es la función, pero lo que me está diciendo es que si yo me paro en dos puntos y me fijo en sus imágenes y me fijo en la diferencia, eso va a estar acotado por un número, ¿no? Bueno, todos, o sea, no puede variar mucho entre un valor y otro, ¿no? O sea, ya no sé qué decir para ejemplificar esta, ¿cómo se dice? Esta notación. Y entonces, pues a ver, ejemplos, este, más bien no debería de poner ejemplos. ¿Se les ocurre una función que sí sea de variación acotada? Ya dijimos una, por cierto. Eh, Entonces, si la función tiene una oscilación infinita, no se cumple, pues esa es una buena pregunta. Pero antes de decir mis ejemplos, porque mi segundo ejemplo iba a ser ese, a ver, Rubén, ya que estás
hablando de eso, ¿se te ocurre una función que tiene una oscilación infinita? Pues sí, el ejemplo clásico, ¿no? El seno de 1 entre x. Este, voy a pintar un dibujo muy feo, nada más para poner. El seno de 1 entre x, piénsala, la tendrías que pensar en un intervalo desde, o sea, tiene que ser un intervalo cerrado, ¿eh? Porque así dice la definición. Entonces yo creo que la deberías de pensar, pues no sé, pensémosla en el 0,1 o en el 0 algo, no sé, en el 0, 1 entre 2 pi, ¿no? Para que empiece aquí. Y bueno, uno tendría que pintar como que algo así como el -1. Ay, chin. Uno tendría que pintar el 1 y el -1. Ya dije que va a ser un dibujo feo, ¿eh? Así es que espero que nadie se moleste conmigo. Y la gráfica del seno entre x empieza aquí en 0, le hace así, 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 y va haciendo un número infinito de oscilaciones, ¿no? Ya sé que yo no puedo pintar muchas. La. Así le voy a dejar. Voy a poner puntitos suspensivos aquí, puntitos suspensivos acá. Bueno, a ver, primero, ¿qué le falta a tu función para que de veras sea un ejemplo? Este, pues la primera cosa que tendrías que hacer es que la tienes que definir en todo el intervalo cerrado. Y entonces dices, ay, pues la tengo que definir en el cero, ¿no? Porque así como me la dijiste, no estaba definida en el cero. Y entonces digo, pues en el cero que valga, pues no sé, ¿qué les gusta? ¿Cero? Y entonces dices, ah, ahí está la gráfica de la función. Y suena como que esto no va a estar acotado, ¿no? Porque como que uno puede dar particiones, no sé si lo vean, pero a ver, ¿cuánta distancia hay de aquí a aquí? La distancia que hay de aquí a aquí es 2, ¿no? Sí, ¿no? Uno, dos, sí, está bien. Entonces uno dice, ah, pues yo puedo dar particiones tramposas de tal manera que siempre vaya dando dos, ¿no? Por ejemplo, a ver, me tomo este punto y este punto y me fijo en los que van a dar ahí, ¿no? Y luego digo, ¿cuántos doces quieres? ¿Quieres muchos doces? Pues vete fijando en puntos que vayan distando dos y construye una partición de acuerdo a eso y puedes hacerla tan grande como tú quieras, ¿no? Entonces esa suma no va a estar acotada, esta suma no va a estar acotada. Y lo estoy diciendo así muy vago, porque ahí se les queda pensar cómo lo dirían formalmente. Y para aquellos que se quejan de que luego no les salen las cosas, no se preocupen mucho. De hecho, uno de sus ayudantes va a venir algún día y les va a probar que esta función de verdad no es de variación acotada, pero sería bueno que lo fueran pensando, ¿no? O sea, cómo dar una partición de tal manera que yo rebase el número que yo quiera, pero pues ya les dije cómo, ¿no? Se ve que hay puntos que distan mucho y uno los puede ir acomodando mañosamente para superar cualquier número que uno no quiera. Y entonces este es un ejemplo de una cosa que no tiene variación acotada, ¿no? Y un ejemplo de una cosa que sí tenga variación acotada, díganme, jóvenes. Ya dije que ya dijimos uno, ¿no? Pues yo digo que estas, ¿no? Estas, de hecho, las sumas siempre son un número fijo. Estas de aquí arriba. Entonces, si tu f es no decreciente, es de variación acotada, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí nada más. F no decreciente implica f de variación acotada, ¿no? Sí, pues es un ejemplo. De hecho, ahí ya uno va viendo hacia dónde vamos, ¿no? Si usted ya se imagina más o menos el camino es, pues si las no decrecientes son de variación acotada, como que debería de ser que las de variación acotada deberían de jugar el papel de la alfa en la integral de Riemann-Stieltjes para algunas cosas, ¿no? Este, y entonces sí, bueno, no decrecientes de variación acotada, pero aquí uno podría poner un poco más, ¿no? En lugar de poner no decreciente, uno podría poner monótona, ¿no? Monótona, acuérdense que significa no decreciente o no creciente, ¿no? Y entonces, pues
también se ve más o menos fácil que es de variación acotada porque la suma, la de acá arriba, ahora va a ser pues va a ser telescópica también. No sé si me gusta ese nombre, pero también va a ser un número fijo, ¿no? Lo que, la distancia que hay entre el máximo y el mínimo, diría yo. Bueno, esto sí se les queda de tarea, ¿no? Que lo piensen, que si es monótona, también es de variación acotada, ¿no? Este, y entonces, pues, esto es un buen ejemplo, este de aquí abajo es un buen ejemplo, porque uno se imagina, bueno, si tiene buena imaginación, que todas las funciones que no vayan a ser de variación acotada deben de comportarse de alguna forma de este estilo, no debe de haber como muchas subidas y bajadas para que uno pudiera hacer de verdad esa suma que se puede, bueno, esta suma, que uno la pueda ir haciendo cada vez más grande y cada vez más grande, como que necesita muchos subidas y bajadas, ¿no? Para que uno lo pudiera hacer. Por supuesto, esta función, no es continua, este, porque no es continua en el cero, ¿no? Pero ustedes conocen una que sí es continua. Ya les dije que esto se los va a hacer su ayudante, ¿eh? Pero ahí va una cosa para que piensen el fin de semana. Bueno, no, porque estamos empezando la semana. ¿Conocen una que también es como que se comporta un poco como esa del seno de 1 entre x, ¿no? A ver, voy a hacer un dibujo. Y según en sus cursos de cálculo se las presentaron, ¿no? A ver, voy a hacer un par de líneas. Uno dibuja la línea, no sé, la identidad, la dibujas aquí. Y luego dibujas la menos identidad aquí, creo, que así va más o menos el dibujo. Bueno, ya no lo voy a hacer tan bonito, ni modo. Y luego uno pone el seno de una cosa que es como el seno de 1 entre x. La voy a empezar en algún lugar para que sea en un intervalo cerrado. Este, y uno pone, ay, ching, mejor no la voy a empezar ahí, la voy a empezar más para acá, donde sí tengo cotas. Y uno pone así y así. Y esta función va oscilando, pero nomás entre menos la identidad y la identidad. La. Y en el cero vale cero, ¿no? ¿De qué función les estoy hablando, jóvenes? Todo el mundo la conoce. Esta es, no sé cómo se escribe. F de x igual a x seno de 1 entre x. Creo que es esa, ¿no? ¿Sí o no? Y de hecho está definida pues en algún intervalo de cero, pues no sé, aquí puede, yo creo que pondría, ya no sé qué poner, porque el seno de 2pi, pues sí, ¿no? Podría poner aquí 1 entre 2pi, ¿no? Entonces la estoy pensando en el intervalo que va desde cero a 1 entre 2pi, y entonces tendría esta función si x es distinto de cero y cero, ¿no? Si x es igual a cero. Y de hecho, este, no solo, bueno, esta función es continua, ¿no? Se ve en sus cursos de cálculo que f es continua, que si uno le hace esa corrección al seno de 1 entre x ya puedo definir una función continua. Y entonces la pregunta para ustedes es si f es de variación acotada. ¿Y qué creen? Nada más para que ver cómo anda su intuición. ¿Quién vota que sí? Nada más tienen que votar si sí o no, ¿eh? No es tan difícil. Podríamos hasta hacer alzado de manos. David dice que no. Entonces, ¿quién vota por qué no? Porque ya David dijo que no. Para sí no tenemos ningún voto. Para no tenemos un voto. Un voto. Y para si nadie más quiere, Montserrat dice que no, ya tenemos dos. Rubén dice que no, tres. Daniela dice que no, cuatro. Y entonces, pues, parece que no, ¿no? Pero pues es así, no se las va a hacer nadie. Bueno, también podrían esperar a que hagan la otra para que vieran cómo se hace esta, pero eso sí se los dejo de tarea, ¿no? Parece que no. Y si logran probar que no, eso les dice algo, ¿no? Les dice que no todas las funciones continuas son de variación acotada. O sea, no todas las funciones continuas definidas en un intervalo cerrado, ¿no? Porque pues, aunque alcancen su máximo y su mínimo y todas esas cosas, pareciera que estas oscilaciones les dan chance
de que puedan tener sumas tan grandes como ustedes quieran. Este, no sé si lo, bueno, no sé si lo vean, pero cuando hagan esta prueba, espero que tengan en cuenta alguna serie que saben que diverge, ¿no? Nada más como un hint, diría yo. Tal vez x cuadrada sea 1 entre x, dice Rubén. Pues no sé. Primero haz esta y luego me dices qué pasó con x cuadrada sea 1 entre x. Es a lo mejor, no sé, es a lo mejor sí, a lo mejor no. Este, pero ya no quiero decir nada más porque sí me interesa un poco que hagan por lo menos que piensen estos dos ejemplos para que vean como cuál es la desventaja o bueno, como cuál es el comportamiento que debe de tener una función no, ¿cómo se dice? De variación no acotada. Y de hecho, si lo, bueno, ya nada más para responder a Rubén, porque si no me va a decir de cosas y no le respondo su pregunta, este, dije que tenía que tuvieras en cuenta una serie especial, ¿no? Para hacer este ejemplo. Y supongo que la serie especial no la voy a decir, pero supongo que ya todo el mundo se imaginó cuál es. Y cuando te fijas en el ejemplo que dice Rubén, pues te fijarías en otra serie especial y esa serie especial, sí converge. Y entonces no sé si con eso ya lograrías probar que es de variación acotada o no. Bueno, si no entendiste nada de lo que dije, no importa, solo estaba tratando de dar un hint. La otra cosa es que cuando ya veamos un poquito más esta integral de Riemann-Stieltjes, ya se van a poder dar cuenta cómo pueden relacionar series con integrales, que ya habían hecho algún trabajo de eso en cálculo, ¿no? Relacionar series con integrales, pero aquí es como un poco más natural porque una serie es una integral de Riemann-Stieltjes con respecto a una función escalonada. Ya no voy a decir nada más. Luego vemos eso. Pues nos vemos, cuídense mucho. Si tienen alguna pregunta, háganmela y si no, pues nos vemos el miércoles. Voy a dejar de grabar, por cierto.